Muy buenas noches a todos, hoy estamos en un nuevo bloque de la resistencia justamente y hoy vamos a tocar un tema internacional en el cual está involucrada principalmente Venezuela, pero Argentina también. ¿Por qué? Porque Argentina fue el único país del grupo de contacto que no firmó el repudio a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Vamos por partes que sonó un montón de palabras, pero es algo muy sencillo para entenderlo, llevándolo a palabras obviamente que entienda todo el mundo. Básicamente, los países del llamado grupo de contacto, en los cuales está Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Uruguay, rechazaron la decisión del régimen venezolano de Nicolás Maduro justamente de declarar al embajador de la Unión Europea como persona no grata. ¿Cuál es el problema? Que dentro de este grupo de países, los cuales de los países que están dentro del grupo de contacto internacional para Venezuela, está Argentina. ¿Cuál fue el problema? Que Argentina ni siquiera habló de esta cuestión, ni siquiera se mencionó, no emitió opinión alguna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos estos grupos, todos estos países que conforman el grupo, justamente salieron diciendo que la medida de expulsar a la embajadora de la Unión Europea, perdón, en Venezuela, es algo lo cual es contrario al diálogo y favorece un aislamiento internacional, cosa que es de lógica lo que está sucediendo. Hay que recordar que justamente la última embajadora de la Unión Europea, que es Isabel Bridgman Pedrosa, Maduro la nombra persona no grata y ordena que el 24 de febrero ella debía justamente irse del país de Venezuela y no volver más. ¿Qué es lo que sucede? Le pide justamente un ultimátum y le dice, dame un poco más de tiempo porque no tengo vuelo para irme del país. Hay que recordar que debido a todas las cuestiones de los confinamientos, de las pandemias y demás, Venezuela solamente está recibiendo vuelos de 3 países, de Irán, de Rusia y de México. Para poner un poco de contexto de qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué sucedió? Sí. Para ir entendiendo, porque yo por ahí en las cuestiones internacionales, como no es mi fuerte y menos la política, quizás yo me estoy como perdiendo un poco y pido perdón si hay que ser un poquito redundante, pero antes de pasar al siguiente tema, Nicolás, Sí. lo que yo vengo entendiendo hasta este punto sería, a grandes rasgos, que el gobierno nacional argentino ha dado su apoyo a Nicolás Maduro al no firmar el repudio a la expulsión que ha realizado justamente Venezuela de la embajada que posee la Unión Europea. Es decir, en Venezuela se expulsa, en el territorio venezolano se expulsa a lo que sería la embajada de la Unión Europea. Los países repudian este acto porque esto es una cuestión de derecho internacional, digamos, donde es cierto que el país puede prestar consentimiento o no en su territorio, pero hay ciertas pleitesías y ciertas normas de orden constitucionario dentro de lo que es el régimen internacional que ha motivado este repudio, ¿se entiende? Porque de hecho hay una fracción importante de intelectuales jurídicos que sostienen que en realidad una vez que ya está asentada la embajada pasa a ser incluso territorio extranjero en términos jurídicos, digamos. Bueno, esta Sí. expulsión generó el repudio, pero Argentina estaría apoyando el régimen de Maduro, por lo que yo entendí, Nicolás. Exacto, justamente hay que Claro. recordar también que, por ejemplo, una de las principales funciones de la embajada en su momento, cuando fueron las protestas en 2019 muy fuertes, fueron a albergar a la oposición, justamente a los compañeros de Guaidó en embajadas de Colombia y demás, porque justamente Venezuela se sabía que no iba a tener el atrevimiento ni el coraje de ir contra un territorio de las embajadas, que son territorio propiamente dicho del otro país del cual está el embajador y demás cuestiones. Obviamente, esto generó revuelo a nivel internacional. ¿Y qué sucedió? En Bruselas, Bélgica justamente, nombraron a la persona no grata a la jefa de la misión de Venezuela dentro de la Unión Europea, que es Claudia Salerno, perdón, justamente. Lo cual fue, básicamente hicieron la pulseada. Vos no nombrás a nuestra embajadora de la Unión Europea como persona no grata, nosotros te hacemos lo mismo. Igualmente, Salerno va a seguir estando dentro de la Unión Europea porque está involucrada en relaciones entre Bélgica y Países Bajos, cuestión aparte claramente. Obviamente, como no iba a pasar desapercibido, también habló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la cuestión. Y justamente, ¿qué fue lo que dijo? Que Estados Unidos apoya a la Unión Europea, al Grupo de Lima y a la OEA, Organización de Estados Americanos, los cuales claramente van contrarias al régimen de Nicolás Maduro, a la narcodictadura de Venezuela. Justamente, ¿cuáles son los argumentos? Son que Maduro es una amenaza para la seguridad de la nación, para la seguridad nacional y para la política exterior. Pero acá en este punto me gustaría un poquito más extenderme. ¿Por qué? Porque hay una orden ejecutiva que es la número 13.692 del 8 de marzo del 2015, firmada por el gobierno en su momento de Barack Obama, no estaba todavía Donald Trump, cabe resaltar,
en los cuales dice justamente los argumentos para poner la emergencia nacional con respecto a Venezuela, empezar todos los bloqueos y demás cuestiones, es que es una amenaza para la seguridad de la nación y para la política exterior. Justamente esta orden vencía en 2021, vencía en marzo el 8 de marzo del 2021, ya, la que está justamente del 8 de marzo del 2015. ¿Qué es lo que hizo Joe Biden? A pesar de parecer el padre de toda la paz y las demás cuestiones, lo que hizo fue justamente extender el plazo y sigue teniendo efecto la orden ejecutiva 13692 de Estados Unidos sobre la política exterior, en este caso en relación a Nicolás Maduro y a Venezuela, la cual le genera... sigue estando como un país el cual es una amenaza para la seguridad nacional, para la política exterior. Nicolás Maduro es una persona obviamente no grata y demás, todas las cuestiones que están por detrás de la orden ejecutiva. A su vez, ya yendo un poco más al plano nacional, ¿qué es lo que pasó? Argentina no habló, justamente, y es una cuestión lógica que no hable si nos ponemos a entender quiénes nos están gobernando, claramente. Hay que recordar que en su momento, Cristina Fernández de Kirchner y todo el bloque principalmente kirchnerista, la Cámpora y demás, han hablado con Maduro y con Diosdado Cabello, que es la segunda mano de Nicolás Maduro, justamente. Y hay que recordar que en su momento hubo un conflicto dentro del kirchnerismo muy fuerte entre Felipe Solá, Alberto Fernández y la Cámpora principalmente, y el kirchnerismo del núcleo más duro, porque habían hablado pidiendo la democracia y cuestionando algunas situaciones que estaban sucediendo en Venezuela. Diosdado Cabello justamente en su momento habló diciendo que parece ser que Cristina Kirchner se equivocó eligiendo, ya que Alberto Fernández es una persona muy tibia. ¿Esto en qué contexto es? Claramente en un contexto en el cual Argentina tiene una deuda multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional, está presionada internacionalmente por Bolsonaro y por la Unión Europea, porque hay que recordar que está en proceso el Tratado de la Unión Europea-Mercosur, en el cual Argentina y Alberto Fernández es el presidente del Mercosur, hay que recordar. Justamente Bolsonaro va a venir a la Argentina el 26 de marzo, si todo sigue como se está comentando. Por lo tanto, Alberto Fernández no puede tener una política tan públicamente él a favor de Nicolás Maduro y todo Venezuela, ya que tiene, como decíamos, la presión del Fondo Monetario que está todavía negociando la cuestión de la deuda. Bolsonaro y la Unión Europea encima presionándolos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema justamente? Que cualquiera diría, bueno, entonces salí y decir que estás en contra de Nicolás Maduro y de todo el gobierno de la narcodictadura de Venezuela. Pero hay que recordar que toda esta gente, la cual ahora dice estar en contra o no expresa opinión, como puede ser Alberto Fernández y demás, hay que recordar que esta misma gestión, pero durante la década ganada a la cabeza de Néstor Kirchner y después la esposa Cristina Fernández de Kirchner, fueron los mismos que tomaron un préstamo a Chávez de 5.000 millones de dólares con una tasa del 10,6%, lo cual es una tasa en ese momento, y ahora también es una tasa, algo que es incalculable y que en el Fondo Monetario literalmente, o sea, hablan de las cuestiones de la deuda y demás, y es una tasa la cual ningún país del mundo te la cobra. Es una tasa que en el mundo financiero nunca se consigue, justamente muchísimo más cara que la del Fondo Monetario Internacional, que fue una de las críticas que sufrió todo el gobierno nacional de ese momento y que sigue todavía toda esa cuestión de vos le pediste plata a Chávez con una tasa del 10%, cuando en el mundo la tasa era casi del 0 por todas las cuestiones internacionales del 2005, 2007 aproximadamente. Y ya para cerrar por lo menos mi intervención, básicamente 3 conclusiones. Guaidó termina siendo un títere porque la embajada estadounidense, el canciller estadounidense ha hablado con Guaidó y pareciera ser que ni pincha ni corta, ni habla, no opina, nada. Es literalmente un títere de Nicolás Maduro, como bien lo hemos hablado en la resistencia con Neradros también y con Horacio, en el piso de la radio. Después, que Biden pareciera ser que va a tener más mano dura contra Maduro. No veo posible igualmente yo una intervención militar ni ninguna de esas cuestiones, pero considero que va a tener una política un poco más agresiva, entendiendo todo el contexto latinoamericano, y que Argentina lamentablemente sigue en una política internacional nefasta, aliándose con personas los cuales habría que tenerlos más lejos que cerca, como pueden ser el caso de Irán, el caso de Cuba, el caso de Angola y el caso de Venezuela. Sería un acto de soberbia de mi parte querer agregar algo a lo que muy bien has expuesto y creo que ha sido más que detallado, y agradezco que fuiste muy claro en cuanto a ese orden, en cómo surgió el conflicto, entiéndase, por la expulsión de la embajada en Venezuela. Ya finalmente, una pregunta que te iba a hacer, Nicolás, si te adelantaste, era respecto a la situación del gobierno nacional. Creo que fue un análisis muy prudente y yo voy a hacer mías tus palabras. Yo coincido con el dicho análisis.
coincido plenamente de que el gobierno de Alberto Fernández tiene una particularidad, como toda socialdemocracia, al no poseer una identidad per se en sí misma, necesariamente tiene que aliarse con espacios. Recuerden que han pasado por lo que es hoy, lo que podemos definir hoy como el kirchnerismo a grandes rasgos, ya ha mutado en la gestión actual. Ya, o sea, incluso van a ver que en Brasil está oficiando Daniel Scioli, que viene una línea más propia del menemismo, mientras que a su vez ni siquiera es una suerte de una izquierda montonera, quien gobierna Buenos Aires, sino ya incluso una izquierda maoísta, porque Kicillof se ha pronunciado a favor del maoísmo, es decir, hay una convergencia de sectores ideologizados y radicalizados nunca antes vistos. Por eso van a notar que la Cámpora, por dar un ejemplo específico, no tiene la presencia territorial que tenía en tiempos pretéritos porque justamente se diluye su militancia con espacios que son más mesurados o más dialoguistas, incluso dentro de lo que es el propio kirchnerismo con lo que es la barbarie de dicha asociación ilícita. Sí me gustaría ya para cerrar, Nicolás, es en cuanto a tu visión, esto ya es materia personal igual que la de Lyon, que me gustaría ver también cómo lo puede opinar él, respecto hasta cuándo van a mantener el gobierno nacional esta tibieza con la relación de Venezuela, porque no estamos hablando de un régimen ya caído como el castrista, que ya está en proceso de reforma en parte, sino que sigue vigente. A ver, los terrorismos, perdón, no quiero usar esa palabra, pero los actos de terror como ideología están vigentes a la orden en Venezuela. La vulneración de los derechos humanos es una constante en la ciudad de Venezuela y nosotros hemos trabajado con gente de Venezuela desde la radio. Entonces, ¿cuánto tiempo más el gobierno argentino va a mantener esta tibieza, como bien expresaste vos, que en un momento le dan la espalda a Venezuela? Recordemos lo que sucedió con Felipe Solá, que bien relataste vos, pero en otro momento, como ahora, tampoco se pronuncian en cuanto al repudio. Entonces, yo quiero preguntar para ustedes, esa tibieza con la relación de Venezuela, ¿cuánto tiempo más la va a poder sostener el gobierno en un mundo que cambia, en un mundo que claramente que globalizado, uno no puede mantener neutralidad para siempre? Bueno, yo mucho de política internacional no sé, pero quería comentar algo, o por lo menos dar mi opinión de lo que voy escuchando. A ver, me queda un poco la duda realmente qué tan importante o no sigue siendo Venezuela, exceptuando para sus propios aliados además, en sentido de problemas que le puede generar a la parte sudamericana, o sea, de América. Me queda un poco la duda, porque de última o sea, es un problema más que nada propio y demás. Principalmente porque yo noto algo, o sea, son como dos lados como de una ideología parecida que se están peleando. O sea, la Unión Europea, que no me parece algo bueno, y justamente Biden que la apoya, contra, no sé, este régimen de Maduro, sí, de Maduro, que está, aunque está vigente, no sé realmente qué peso tiene a nivel internacional, fuera, vuelvo a repetir, fuera de los aliados que puede tener. Ya después, obviamente, que Argentina se toma en sentido de relaciones internacionales, eso es obvio, pero, o sea, me queda un poco la duda de eso. O sea, realmente qué tanto peso puede haber en su tibieza. Bueno, claro, o sea, algo inteligente sería no a pronunciarse y repudiar al régimen de Maduro y bueno, aunque es algo peor, de última irse con el menos malo o dar su apoyo a la Unión Europea, pero no sé, termina dando la sensación que en realidad como que ambas opciones son malas, claramente, o sea, el régimen de Maduro y la Unión Europea. No sé, no lo veo como algo. Me parece que es algo más que nada una riña media tonta internacional, que es, bueno, nos tocas a nosotros, te tocamos uno de los tuyos, y que aún así esa persona tampoco puede salir de la Unión Europea porque tiene relaciones con Países Bajos, y no me acuerdo qué otro país había dicho Nico ahí en su gran informe. O sea, es perfecto todo lo que dijo Nico, muy bueno, y también lo que hizo Horacio, pero la verdad esa es mi visión. O sea, no me parece. No sé si esto realmente tiene tanto peso y demás, o termina siendo algo tan negativo. Para Argentina sí, algo que me pregunto es qué tan mal quedamos con la Unión Europea, o cuáles son los pensamientos propios de las relaciones internacionales de los otros países, cómo nos ven y demás. Y como dice Horacio, o sea, no puedes, aún en este mundo, a día de hoy ya no puedes ser tibio en algunas cosas, más allá que estamos hablando de algo muy malo y otro más o menos. Yo creo acá que tres cuestiones, Alea.
primero que Venezuela va a caer no por una intervención ni de Colombia, ni de Brasil, ni de Estados Unidos, ni nada, va a caer cuando China, Rusia y Cuba decidan que caiga, básicamente. Cuando le dejen de dar el apoyo económico, militar, ahí va a caer, prácticamente. Fijémonos dónde está exiliando todo el oro Nicolás Maduro y en qué aviones, en los Antonov de Rusia. Listo. Y no están yendo a Rusia, igual, están yendo a países de Medio Oriente, pero es lo mismo. Ya se sabe internacionalmente eso que es así. Después, ¿cuándo el gobierno nacional va a tomar la postura? Yo creo que voy a intentar prorrogarlo hasta la eternidad, sacando que el régimen caiga o que tome muchísima más fuerza y que el kirchnerismo necesite sí o sí volver a ser el ala más dura, el ala más fuerte y ser una especie de chavismo en algún momento, lo cual creo que se podría llegar a ver en las elecciones, no sé si de este año, lo pongo en duda, pero sí se podría ver un poco más las del 2023 con un intento de fraude al estilo de Chávez, con las reformas supuestamente que quieren hacer de la justicia y demás cuestiones. Yo creo que ahí están intentando apuntar un poco, opinión totalmente personal, y yo creo que la otra más importante va a ser cómo le maneja la cancha principalmente el Mercosur, con Bolsonaro y la Calpau, que están tirando más para la unión, para unirse con la Unión Europea, y Argentina con el Foro de Sao Paulo y AMLO, pero que a su vez que AMLO juega un papel medio complicado porque no te juega a favor de Maduro 100%, porque te tira sus cosas a favor de Estados Unidos y está en su momento a favor de Trump. Entonces yo creo que va a depender mucho de las cuestiones económicas y de qué conviene más, seguir estando en el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, relacionado con Angola, con Irán, con Cuba, con Venezuela, o irse con Bolsonaro, con la Calpou, con la Unión Europea y demás cuestiones. Yo creo que va a depender muchísimo de eso. ¿Cerramos el bloque? Sí. Dale. Les agradecemos muchísimo por todo el apoyo y por haber visto el video. Les recordamos que tienen todas nuestras redes en la descripción y también todos los métodos de apoyo. Y también se pueden comunicar con nosotros justamente para saber los beneficios y demás cuestiones. Muchísimas gracias por ver el video.